La gente no sabe que estoy en el webinar y se me acopla al ordenador. Bien. Cuando quieras, Diana, ya son y 6, así que ¿Ya podemos empezar? sí, cuando tengas ganas. Bien, lo primero saludaros a todas. Hay mucha gente conocida por aquí de vuestro país, de Argentina. Hay gente italiana. Hola, Vincent. Un gusto que estés por aquí. Hay gente de España conocida, es decir, estoy muy contenta y para mí es un placer y un honor estar con vosotras hoy. La idea y lo que intentaré es explicaros un poquito qué ocurre o qué ha ocurrido en nuestro mundo de psicología y medicina de la reproducción aquí. Yo entiendo que tenemos muchas diferencias, buenas y malas seguramente, y que una de ellas probablemente pueda ser el idioma. A mí me gusta mucho cómo hablan ustedes, pero nosotros decimos habláis vosotras. Es decir, que si alguna palabra o algún concepto no os queda claro, yo os pediría o bien que levantéis la mano, que creo que aquí se puede levantar con sí, en donde poner reacciones, y si no, pues que abráis el micro y lo digáis. Espero que esta fórmula de telemática nos ayude, a pesar de que sería muchísimo más divertido que estuvierais todas aquí en Barcelona o yo allí con vosotras. Diana, discúlpate que te interrumpa, pero yo sé que vos no, con tu nombre alcanza y sé que te conocen, pero presentate un poquito. Ok. Ok, bueno, de hecho, para presentarme os diré que yo empecé trabajando en el mundo de las toxicomanías, en un hospital general. Y os estoy hablando del siglo pasado, obviamente, pero de hace muchísimos años. Al cabo de un tiempo, por razones varias, me fui a Estados Unidos becada para hacer un estudio psicofarmacológico. De ahí nació mi tesis y cuando volví a España ya empecé a trabajar, además en el hospital, en una clínica privada. Y en esa clínica privada, por casualidades de la vida, un día iba con bata. Me parece que vosotros le llamáis saco, no estoy muy segura. Bata blanca, la que llevamos muchos cuando estamos asistiendo. Yo iba por la calle y encontré una pareja llorando. Total, ellos me pararon y me dijeron, por favor, ¿nos podría decir si por aquí cerca hay algún psicólogo? Y les dije, pues miren, lo han encontrado, la primera que me han encontrado lo es. Los acompañé a mi despacho y estos señores precisamente estaban en aquellos momentos ante una noticia de no vais a poder tener hijos. Con lo cual yo llamé al jefe de servicio en aquellos momentos de Dexeus, no sé si lo habéis oído, es una clínica que fue la primera clínica en tener un niño, una niña de hecho, probeta, aquí en España. Y este hombre me dijo, mira, justamente yo pensaba llamarte un día de estos porque quiero que trabajemos juntos, porque conozco tu trayectoria y me gustaría que estuvieras aquí con nosotros. Así lo hicimos, yo empecé a trabajar allí con ellos sin casi saber absolutamente nada del tema. La realidad es que al cabo de los años yo he ido diciendo que tampoco había que saber mucho de reproducción, hay que saber algo, pero de lo que hay que saber es de psicología, porque como todos los pacientes de todas las enfermedades, de todas las dificultades que hayan en esta vida o en medicina, pues se pueden tratar más o menos igual, a pesar de que cada uno tiene sus características y sus fórmulas. Perdonar. Desde entonces, y estoy hablando justo del año en que nació Victoria Ana, la primera niña aquí en España, que fue la tercera en el mundo después de Louise Brown, y de otro que desconozco ahora exactamente de dónde venía, empezamos a trabajar. Éramos un centro de referencia en cuanto a reproducción asistida. Y lo cierto, y ahora voy a ayudarme a mí de las diapositivas, de vez en cuando las bajaré seguramente, pero básicamente para ver vuestras caras, voy a compartiros estas diapositivas. En aquellos momentos, ¿qué ocurrió?
pues que estaba todo por hacer y por conocer y por saber. Y era un reto muy importante. Una de las cosas que supongo estaréis de acuerdo es que la esterilidad produce una alteración de todas las esferas biológica, psicológica y social del sujeto, y que por descontado es muy importante que haya un enfoque a través de todo un equipo de profesionales, cada uno experto en su área y coordinados hacia un mismo objetivo. En aquellos momentos no había mucho de todo esto, pero sí que empezábamos a ver que ya existía la gestación por subrogación. De hecho, yo me fui a California a conocerlo y a saber realmente cómo existía, y de esa manera muchas parejas que no podían tener hijos mediante la fecundación in vitro, que es lo que existía entonces, o la inseminación artificial de donante de semen, estaban empezando a aparecer, porque no habían tantos hombres que quisieran tener hijos por subrogación, ni tantas donaciones como hay hoy en día. Lo cierto, esta se me ha colado aquí porque no la necesitáis vosotros. Nada, todo esto no tiene nada que ver con vosotros y debo de haber abierto la charla del miércoles que viene. Exactamente. Perdonadme, ¿eh? Sí, estaba en el título, decía que era la del miércoles a las 18 horas. ¿En serio? Sí. Eso pasa, eso pasa. Sí, señor. Bien, perdonad. Esto me podría haber pasado también estando en vivo, ¿eh? Era una de las cosas que pensaba deciros, que podía ser que yo en algún momento os dijera algo de lo que estoy preparando para la otra charla. Bien, aquí la tengo. Y ahora voy a compartirla. Vamos a ver, compartir pantalla. Ya me ha parecido a mí que no me salía esto que me había hecho tanta ilusión poder colgar aquí del webinar. ¿Ahora me veis? ¿Veis mis diapositivas? Sí. Vale. Bien, el caso es que en aquellos momentos trabajamos un poquito a golpe de maza, que decimos aquí, pero lo cierto es que yo estaba en un equipo con Dr. Barry, que no sé si lo habéis oído mencionar, que es un hombre muy metódico y que en aquellos momentos me dijo, tienes que saber tanta reproducción como yo, y yo le dije, yo creo que no, creo que no. Pero la verdad es que me hizo estudiar muchísimo, me hizo trabajar muchísimo, y en aquellos momentos empezamos a hablar de que nosotros, los psicólogos, además de formar al equipo médico en temas más humanitarios y en temas que nosotros conocemos, dentro del servicio teníamos papeles fundamentales. Implantamos un screening para evaluar a todos los sujetos que entraban en las clínicas, y este sujeto podía convertirse en caso o en no caso. Y además teníamos que ver a los donantes. De esta manera decíamos que los casos podían ir a terapia individual o a la grupal. Lo cierto es que en aquella época, os estoy hablando del 88 al 95, hacíamos muchos grupos, mucha terapia grupal. Esto hoy en día aquí en España casi ha desaparecido en los grandes centros de reproducción asistida, porque la gente no se quiere mover de casa, y menos desde que hubo la pandemia, que pueden hacerlo a través de pantalla. Por lo tanto, ahora estamos ofertando desde IBI grupos, pero grupos telemáticos. Bien, y también decíamos que todo esto tenía que tener un feedback de evaluación continua y de resultados que pudiéramos pasar a los médicos y pudiéramos informarles de esta manera. Perdón, Diana, que te interrumpa. ¿Podés poner en presentación? Porque así ven mejor, me dicen. Hay una copita abajo, ¿la ves? Ok, sí, ahí. pensaba que estaba. Perdonad, ¿eh? Mirar que me gusta lo de la informática, pero no lo hago fantásticamente. Alguien se ríe porque me conoce, pero no lo hago bien. Me hago líos. Bien, en cualquier caso, por aquella época
Yo estaba en el grupo paramédico de la ESRE, de la Asociación Europea de Reproducción Asistida, en el grupo de interés de psicología y counseling, y hicimos unas guías para el counseling en infertilidad. Estas guías tenían dos objetivos básicos: el de asegurarse que los pacientes comprendieran todas las implicaciones de sus tratamientos, el recibir el suficiente apoyo emocional y el poder enfrentarse de manera saludable a las consecuencias de la experiencia, así como poder aliviarles de la sintomatología existente. Todo ello contando con la capacidad de tolerancia ante un posible fracaso, la solidez individual de la pareja, la individual y la de la pareja, el que podían presentarse problemas afectivos o aspectos psicopatológicos, y también pensando en el futuro de estos padres cuando ya hubieran tenido un resultado suficientemente bueno. Al cabo de poco tiempo a mí me vinieron a buscar de IBI. IBI es Instituto Valenciano de Infertilidad, pero como tenemos varias sedes a lo largo del mundo, y en España es donde más sedes tenemos, a mí me contrataron desde Barcelona. Y desde la Sociedad Española de Fertilidad, con un grupo de gente que muchos de ellos están hoy por aquí, decidimos hacer trabajo, digamos, importante a nivel de pensar cuáles eran los pacientes de riesgo. Por ejemplo, decidimos que las parejas receptoras de gametos eran muy importantes, que las mujeres solas también, que la puntuación alta en el screening que hacíamos, que en principio es un HAD mejorado, que tiene 3 preguntas más a nivel de cómo afecta esta infertilidad a nivel de trabajo, a nivel de familia y a nivel social, las reducciones embrionarias, la psicopatología anterior, los fracasos sucesivos en tratamiento, los embarazos múltiples, que hoy en día ya no hay tantos, la finalización de un tratamiento y los donantes de embriones congelados. Bien, lo cierto es que sabéis, porque habéis visto y habéis leído igual que yo, que el nivel de psicopatología que encontramos en nuestros pacientes es elevado. Y es elevado y depende de en qué poblaciones el porcentaje parece más bajo y en otros bastante más alto. Pero lo cierto es que cuando nosotros lo evaluábamos vimos que de los pacientes que teníamos en salas de espera esperando para ser atendidos por primera vez, ya llegaban muchos con problemas de algún calibre. No estoy hablando tan solo de dificultades muy patológicas, sino de que ansiedad había en muchísimo de ellos. Y por lo tanto, y estoy utilizando ahora diapositivas de gente que me está escuchando y que saben que las iba a utilizar, y les agradezco mucho que fuera así, pues que hay gente que dice que entre el 25 y el 65% de las personas que pasan por un tratamiento consideran que la infertilidad es una de las experiencias más estresantes y dolorosas de la vida, que casi un 60 o más de mujeres remitidas a estos servicios tendrán problemas de ansiedad y alguna comorbilidad psiquiátrica, que estos problemas aumentan cuanto más ciclos hacen, y que uno de los temas más significativos de los problemas tienen que ver con las sensaciones y los sentimientos que viven las parejas. Bien, por lo tanto, y ahí voy... No sé si tiene temporizador esto. ¿Perdón? No entendí. ¿Habéis oído algo? Yo sí he oído algo, pero... Bueno. Por lo tanto, hablando del papel de los psicólogos, uno de los papeles que aquí hemos intentado demostrar más y que tiene más importancia es que, sabiendo que aproximadamente un 30% de las parejas abandonan los tratamientos muy prematuramente por síntomas depresivos u otros factores, que aspectos como la vulnerabilidad psicológica y la presencia de tensión en la pareja también afectan a la probabilidad del abandono, y que hay datos que nos demuestran que
aspectos como el impacto económico y otros sean también fruto de abandono, nos llevó a... Perdonar, aquí es que no veo el de esto, pero esta es una diapositiva precisamente de Vincenza, en la que nos dice, supongo que vosotros sí lo veis, pero a mí me queda lo del zoom por encima, que además hay otra cosa, y es que no en todos los países del mundo, pero en la mayoría, las técnicas de reproducción asistida son caras y poco cubribles o poco atendidas por los hospitales públicos, y que en cuanto al psicólogo, en algunas clínicas el servicio de asesoramiento está incluido como mínimo de 1 a 3 visitas, pero esto facilitaría más el que acudan pacientes, pero el servicio de pago reduce también el número de las personas que acceden a nuestros tratamientos. De esto más tarde quiero hablar también del cobro o no cobro, si os parece. Quería haberos dicho al principio, y perdonar porque ahora me salgo del guión, que si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, o bien abrís el micro o levantáis una manita, porque a lo mejor todo esto que os estoy contando no os gusta y queréis que empecemos un debate. A mí me da igual. Yo lo he preparado por si acaso, para poner algunos temas encima de la mesa. Bien, hablando del dropout, perdonar que no la traduje, no tuve tiempo, pero es solo para recordarme a mí misma. Domar y toda la gente que ha estado trabajando en prevenir dropout nos enseñan que hay que darles mucha educación informativa, que debemos hacer prevención de respuesta para saber qué es lo que va a pasar, que debiéramos ofrecer programas de Mind Body para que podamos ayudar a estos pacientes incluso antes de iniciar los tratamientos, y que obviamente todo el equipo debiera estar implicado. También hablaremos de la implicación de los equipos. Estas diapositivas son de una buena amiga de aquí de España, de Cristina López, en la que ella nos dice y nos explica que cuando una técnica de reproducción asistida no tiene éxito, existe un momento en el que vamos a tener que hacer una negociación para que la culpa, la tristeza, la pérdida de control, etcétera, se conviertan en aceptación, y eso no lo puede producir cualquiera. Explica muy bien que el normalizar, comprender, el anticipar lo que vendrá, más que hagamos conseguir que el paciente tenga más percepción de control, va a ayudar a fidelizar y por lo tanto que no hayan dropouts, y que son momentos importantes. Hemos de saber cuáles son los momentos importantes donde ofrecer ayuda emocional, hemos de tomar decisiones importantes o ayudar a tomar decisiones importantes, quería decir, en lo que es donación de gametos, y sobre todo identificar aquellos perfiles de riesgo de los que os he hablado. En muchas clínicas han entendido que la prevención del dropout, es decir, la fidelización del paciente, es tremendamente importante, y que dar algo diferente va a servir para que esos pacientes se queden y fidelicen. Y este va a ser uno de los roles que más importancia le den al psicólogo, porque cuando se hablaba de cuando yo empecé en todo esto, la sensación era de que yo era un poquito el saco a donde iban a parar todas las que lloraban, aquellos que decían que tenían algún problema de pareja, o quien les parecía un poco raro. Actualmente creo que hemos conseguido de alguna manera que haya más creencia en que el hecho de que un paciente acuda al psicólogo no solo va a ayudar al paciente, que es lo más importante, sino que va a ayudar a la clínica a mantener esta fidelización. Esto vuelve a ser de Domar, que en esta diapositiva que está tapando alguna letra, ahora lo veo, nos recuerda que hay emociones muy negativas como la frustración, la impaciencia, la vulnerabilidad, la falta de control, etcétera, etcétera, que hacen que estos pacientes puedan abandonar los tratamientos.
nos advierte que el psicólogo debiera de dar una primera sesión después de la primera visita ginecológica, la segunda sesión después del resultado de feedback y del plan de tratamiento, y la tercera sesión 10 o 15 días después. Y también hablan y dan unas guías en las que nos invitan a pensar que con cada paciente hemos de personalizar los tratamientos, acompañar a los pacientes durante todo el ciclo, evaluar su percepción de lo que es calidad de vida en aquellos momentos, ayudarles con estrategias para afrontar el estrés y reducir la ansiedad, no olvidarnos de incluir a la pareja, ya sea femenina o masculina, en los tratamientos, identificar a los pacientes de riesgo otra vez, ofrecer información bien diseñada y recordar que la terapia, la Hope Therapy, lo que es terapia de esperanza, es un buen approach, es una buena manera de abordar la psicología positiva y puede hacer que la mujer infértil se sienta con una salud general mejor. Esto es repetido. Nosotros, y ya no hablo de mí, hablo del grupo de IBI, hemos además hecho cosas como estas que veis aquí. No salen todas, pero las voy a recordar. En casi todas las clínicas se hace un Fertility Day de vez en cuando y aparece el psicólogo explicando la parte que le toca. Hemos hecho algunas guías para parejas receptoras y otras para mujeres solas, así como para familias monoparentales. También hay una guía de apoyo emocional para parejas en tratamiento heterosexuales. Intentamos involucrarnos en los comités de las clínicas para estar al día de qué es lo que ocurre y para darles nuestro feedback también. Y no quiero, no voy de tiempo, pero no quisiera dejar de contar más detenidamente cosas sobre la donación de gametos. Cuando yo empecé, perdón, no sé si oí ruido, pero yo oigo bastante ruido. No soy yo, ¿eh? ¿Ahora? ¿Oís vosotros mucho ruido o solo yo? Vale. Ahora ha dejado de... Bien, cuando a los principios de la reproducción asistida aquí en España veíamos mucha donación de esperma para mujeres solas y para hombres infértiles. La realidad es que esto dejó de ser cierto en cuanto con un solo espermatozoide fuimos capaces de hacer muchísimas más cosas, pero al llegar la ovodonación se complicó la cosa. Y por lo tanto empezamos a ver mucha diversidad de tipos familiares, pero sobre todo muchas parejas receptores de gametos. Estas parejas requieren una especial atención y así lo vemos nosotros porque además son las que más vemos, ya sea porque necesitan mucha información, porque necesitan más sensación de tener controlado el tema que otros, dado que no van a controlar ni al donante ni muchísimas otras cosas. Perdonar, puede ser que haya alguien que tendría que apagar el... Sí, ahí yo voy silenciando, pero por favor, silencien los micrófonos porque estamos en una conversación, escuchando a una persona que está hablando, ¿no? O sea, tratemos de respetar un poquito eso. Gracias. Bien, cualquier caso, en aquellos, lo que estamos viendo más que parejas con
con gametos propios son parejas con gametos donados. Hemos hecho estudios, hemos trabajado mucho con ellos, les hemos hecho una guía. Yo creo que necesitan un especial cuidado, una especial atención, necesitan que les aseguremos lo que va a pasar en el futuro sin poderlo asegurar, pero sobre todo que les expliquemos muchísimo lo que es la donación, cuáles son las consecuencias posibles futuras, qué va a pasar con esos hijos, cómo se obtienen, cómo se seleccionan las donantes. Yo os he traído algunos ejemplos. En España la evaluación a los candidatos a donación tiene que ser tal y como lo explico en esta diapositiva. Han de ser mayores, en caso de las mujeres, de 18 años, han de estar en buen estado de salud psicofísica y plena capacidad de obrar, y su estado psicofísico deberá cumplir las exigencias de un protocolo obligatorio de estudio de los donantes que incluirá sus características fenotípicas y psicológicas. Bien, esta frase tan complicada nació desde el Ministerio de Sanidad, en un momento en que yo estaba en el Comité de Reproducción Humano Asistida, y fue muy difícil poder, digamos, redactar esto, que lo que queríamos era que el psicólogo estuviera implicado en la evaluación de los donantes, y de hecho así entraron muchas personas a trabajar en las clínicas de reproducción asistida. Pero habla de psico, no habla del psicólogo específicamente, y hay muchos médicos, ahora ya empiezo con los peros, hay muchos médicos que consideran que ellos son perfectamente capaces de evaluar psicofísicamente a cualquier persona, y eso a veces produce algún malentendido o roce entre nosotros. Los criterios de exclusión que hemos consensuado entre los psicólogos son el trastorno mental leve, el abuso de sustancias, el trastorno del control del impulso, cualquier grado de deficiencia mental, preocupación o duda sobre el tratamiento que no sean habituales, motivación extraña o inadecuada para la donación. Para mí extraña o muy inadecuada es no tener dinero, ya os lo digo así de claro. Problema grave con la pareja, trastornos adaptativos, el uso de medicación psicoactiva o una historia de abuso físico o sexual sin tratamiento. Y en cuanto a los criterios de exclusión psiquiátricos, si alguna de vosotras quiere cualquiera de estas diapositivas, cualquiera de estos documentos que voy mencionando, no os preocupéis, ni hagáis fotos ni nada, porque yo esto se lo mando a Flavia o a quien quiera. Encantada de la vida. De hecho, a lo mejor ni os interesa, pero vale la pena. En cuanto a los criterios de exclusión psiquiátricos, son estos que aparecen aquí. Como podéis ver, hicimos un cuadro en el que aclarábamos en qué grado de parentesco tenía que presentarse. Finalmente, y también siento no haber traducido esta diapositiva, nosotras hacemos una propuesta que no siempre es escuchada, y es que hay grandes dificultades a la hora de ser un psicólogo en una clínica de reproducción. Hay una que no tengo aquí apuntada y que la diré la primera porque no quiero que me la olvide. Yo sigo dudando si no es mejor estar fuera del centro que dentro del centro. Os lo digo así de claro. Yo creo que fuera del centro mismo el paciente accede con más libertad y con más, vamos a decir, tranquilidad, que no con un miembro empleado de una clínica. Es así de claro. Luego, si queréis, lo discutimos. No siempre tenemos al equipo implicado en lo que proponemos, hacemos o entiendan lo que estamos haciendo. No tenemos mucho tiempo para desarrollar estudios ni obtener datos que demuestren lo que estamos diciendo, y aquí, por lo menos en nuestro país, todavía hay cierta dificultad, sé que en el vuestro no, para que el paciente tenga una buena percepción, una claridad de lo que significa ir al psicólogo. A estos les cuesta. Y siguiendo el modelo de Bobbin, podríamos decir que es muy importante que cualquier paciente
en tratamiento tenga de alguna manera una mejor calidad de vida con la ayuda de todo el equipo para que haya un buen feedback entre todos nosotros. Es el abordaje que hacen ellos desde allí. Deciros también que ahora en algunas de nuestras clínicas se empiezan a montar unidades de medicina perinatal con la idea de que psicología esté muy presente. Consideramos que no solo ha de ser antes del embarazo que veamos estas pacientes, sino durante el embarazo y si puede ser después del parto. Y finalmente, y no creo que nos dé mucho tiempo para hablar de esto, no olvidarnos de que ahora empiezan ya, bueno, ya hace tiempo que vemos muchas veces a los hijos de gente que han hecho reproducción asistida con nosotros, que tienen muchas dudas sobre sus hijos, que tienen algunas dificultades con el tema de desvelar orígenes y que además se sienten muy solos o muy perdidos porque siguen siendo temas muy tabús en nuestro mundo actualmente. Yo creo que con esto he dado 4 pinceladas a lo más importante y que quizás sería bueno que nos viéramos las caras y habláramos un poco de todo esto. Gracias por atenderme todo este rato y vamos a ver dudas, preguntas, debate, lo que queráis, dejar de compartir. Hola. Uy, qué silencio. No te oigo. De ahí por el chat una pregunta. Están todas calladas. Estaba silenciada y estaba hablando sola, pero bueno. Te hago 2 preguntas que hicieron acá en el chat. Una es Estela, que dice, ¿cómo crees que sería posible minimizar las experiencias negativas de las personas nacidas, como las que están en este momento en España, planteando los interrogantes del grupo de nacidos por donación? ¿No, Estela? ¿Eso es lo que preguntaste? Esa es una pregunta y te hago la otra y después vemos. Natacha que pregunta ¿cuáles serían las mejores estrategias de afrontamiento para parejas con pérdidas reiteradas o ciclos fallidos. Vale, voy contestando a Estela. Mirad, aquí en estos momentos estamos teniendo un cambio importante. Se anuncia el final del anonimato, solo se anuncia. No sé si lo veremos pronto, yo creo que no, porque nos quedaremos en donantes y además, bueno, temas políticos que, digamos, vamos un poquito más hacia la derecha y probablemente no dejen que estas cosas ocurran. Lo cierto es que hay mucha necesidad por parte de mucha gente de desvelar orígenes, de conocer donantes, no conocer físicamente, pero sí de tener más información sobre los donantes y poquita gente que está pidiendo datos de qué es lo que ocurrió, darme más información, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿qué estamos intentando? Precisamente a través de grupos de apoyo con parejas receptoras que ya lo han hecho, es decir, que ya son padres y con los que están empezando, intentamos levantar un poco la voz o por lo menos crear más conciencia de qué es lo que está ocurriendo. Y para ello, pues contamos con la prensa, contamos con los medios de comunicación, porque realmente son los que pueden levantar más lo que está sucediendo. Estoy viendo caras conocidas, María, Mar, hola a todas. Si queréis apuntar algo, os lo agradeceré. Que sean ellos los que tengan la voz a través nuestro, porque no hay nadie que quiere ir ni a televisión, ni a escribir un libro como Estela, ni dar su testimonio. Entonces, esas respuestas no las podemos dar mientras la ley no nos deje, pero sí que podemos hacer que haya el awareness que dicen los americanos y que haya más conocimiento de en qué supone todo esto para estas parejas.
Estela, espero que esto te guste, porque es que no tengo la solución todavía. Sí, En está bien. cuanto... Entiendo, te entiendo. También veo a Daniela por ahí, niñas, estáis casi todas. Bien, más cosas. ¿Cuál es el mejor tratamiento para, me decías, las personas que tienen Sí, muchos... ahora te leo la pregunta de nuevo. ¿Cuáles serían las mejores estrategias de afrontamiento para parejas con pérdidas reiteradas o ciclos fallidos? Tenemos muchas, muchísimas. Yo creo que últimamente menos, ¿vale? Pero yo como estrategia de afrontamiento siempre, siempre apunto hacia el tenéis que abrir otras ventanas. Siempre. Porque yo creo que lo que más bloquea a la gente es el no podré pasar de aquí. El no hay más avance, no podremos hacer nada más y nunca tendremos un hijo. Hay que sacarlo, desbloquear esa valla y llevarlos al, abramos otras ventanas, pensemos en otras cosas. Y al principio hay mucha resistencia muchas veces, pero a mí me funciona. Si lo vas dando en pequeñas píldoras al principio, la gente empieza a visualizar que hay otras maneras de ser padres. ¿Qué opináis vosotras? Las tienes a todas silenciadas, no me pueden opinar. Sí, María del Mar, habilita el micrófono y preguntá si querés, porque ya levantó la mano, Diana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy María del Mar Tirado, soy de Ibis Sevilla, soy compañera de Diana. Y bueno, la verdad, Diana, enhorabuena porque me he emocionado. Al oírte, nos conocemos de hace un montón de tiempo. Yo a ella siempre le digo que ella es la madre de la psicología de reproducción aquí La que más en ganas tiene, España, la que ¿cierto? más ganas. Y la verdad es que ojo, cuando se ve toda la trayectoria, ¿no? De ese trabajo que empezaste, nosotros nos conocimos hace ya casi cerca de 20 años, ¿no? Y bueno, pues es muy bonito, ¿no? Verlo. Y después también me ha emocionado mucho ver a Estela Chardón, que tu vídeo encantada de verdad de verte, porque he visto yo que sé cuántas veces tu vídeo en una televisión con tu hija y lo ponemos en un montón de jornadas que yo trabajo, colaboro mucho con la Asociación de Madres Solteras por Elección de aquí de España. Y bueno, pues en algunas charlas que tenemos de comunicación de orígenes ponemos parte de tu vídeo y lo comparto con un montón de pacientes y bueno, creo que en ese sentido lleváis muchísimo más avanzado allí, ¿no? Que aquí en España, ¿no? En cuanto a la normalización, a la comunicación, a cómo manejáis todo ese tema. Fíjate, yo creo que aquí todavía queda un poquito de tiempo, ¿no? Los pacientes hemos visto cambios, ¿verdad? Desde que, bueno, pues hace 18 años así que yo empecé con todo esto, la mayoría de los pacientes no compartían que estaban en tratamiento de reproducción y ahora afortunadamente la gente a nivel social es una cosa que está mucho más normalizada, ¿no? Y ahora está empezando a pasar, yo creo, eso más con la donación, ¿no? Creo que eh, la diversidad familiar, ¿no? El que haya en IBI, fijaros, 1 de cada 5 pacientes que tenemos es maternidad en solitario por elección, es un número altísimo de mujeres sin pareja que vienen a hacer los tratamientos, ¿no? Entonces eso y las parejas homosexuales creo que han abierto mucho todo el campo aquí en España, ¿no? A nivel social de lo que es la donación y la aceptación de que bueno, una puede ser madre o padre independientemente de que no tenga la genética de mía, ¿no? Mi hijo, ¿no? Y creo que poquito a poco irá entrando, ¿no? Porque es verdad que los pacientes, y lo hemos hablado nosotras muchas veces, ¿no? Antes era, no, yo eso ni me lo planteo, y ahora sí entran a hablar más en tema de comunicación, oye, pues mira, esto sería, ¿no? Tal, creo que bueno, van entrando y irá llegando. Yo creo lo que tú dices, Diana, ciertamente que esto será algo que llegue también aquí, ¿no? Y en cuanto a los duelos, los tiempos y todo esto que estabais hablando antes, creo que hay que respetar mucho el tiempo de cada pareja, el tiempo de cada paciente para iniciar un nuevo proceso, trabajar la pérdida, ¿no? Y legitimar
ese dolor tan... No seríamos humanos, ¿no? Si eso no nos doliera, ¿no? Pero el dolor va pasando y se puede ir creciendo también. Yo siempre se lo digo a los pacientes, ¿no? Que la crisis, el dolor es oportunidad de crecimiento también, y al final van a ser madres distintas de lo que hubieran sido hace 3, 4, 5 años, ¿no? En las condiciones que lo planteaban en un inicio. Entonces, bueno, eso... Tengo otras cosas más que comentar, pero me callo y después ya Gracias, guapísima. seguimos. Muchas gracias. Estoy viendo el chat, bueno, la parte última del chat y, a ver, tenéis razón, Estela, tienes toda la razón en que los programas de identidad abierta existen en muchos países. No necesariamente han de desaparecer los donantes, pero te aseguro que aquí estamos preguntando, investigando si tendríamos donantes en caso de donación abierta y nos dicen que ni hablar. La mayoría dicen que no están dispuestos. Aquí todavía tenemos una creencia de que los vínculos de sangre y la genética son tuyos y de nadie más, y tienen que ver contigo y nadie más, y existe aquel terror a que de repente llame alguien a la puerta y te diga soy hijo tuyo, y tú no lo sabes. Eso por un lado. Y por otro, Teresa creo que dice que está totalmente de acuerdo en que es mejor para el profesional trabajar fuera de la clínica. Yo cada día estoy más convencida. De hecho, algún paciente me pide si yo tengo consulta fuera. Obviamente, los que han tenido muy mala experiencia o los que tienen terror a entrar en la clínica desearían verte fuera. Pero no solo por eso, sino porque consideran que de alguna manera tú también estás defendiendo los intereses del centro, y es verdad. Es decir, al fin y al cabo se trata de programas tremendamente caros en los que muchas veces no pueden ver absolutamente nada de lo que está ocurriendo en el laboratorio o de lo que estamos haciendo en sus cuerpos, y algunos pues consideran que preferirían estar fuera. De hecho, yo veo a muchos que me dicen que tienen psicólogo fuera, ¿vale? Tampoco nos podríamos quedar todos los pacientes de la clínica siendo tan pocos por clínica, pero realmente me parece que ese es un tema. Creo que os he dicho, sí, a mí me gustaría saber si consideráis el cobro o el no cobro de la visita. Si en vuestra tierra, yo que hay gente también de Uruguay, si el tema del cobro o no el cobro tiene importancia, porque yo siempre defiendo que en el caso de que no cobráramos, no le darían la importancia al tratamiento que hay que darle. Si todas las sesiones fueran gratuitas, sería, para mi gusto, como regalar agua cuando llegas al hotel. Las has vuelto a silenciar, nadie dice nada. Flavia. Sí, no quise porque, bueno, como estoy representando en este momento a la Sociedad Argentina de Psicología entrar, yo me abstengo, estoy esperando que conteste el resto, pero sinceramente me parece que sí, tenemos que cobrar. Primero porque es inhumano trabajar gratis, y segundo porque, bueno, es lo que decís, ¿no? Si te paga la clínica, Bueno, ese es otro tema que hay que regular acá en Argentina, y que estoy detrás de eso, ¿no? ¿Quién nos tiene que pagar? Si nos paga la clínica, que es un porcentaje, tenemos que trabajar en relación de dependencia, tenemos que ser monotributistas, ¿no? Es como que hay mucho nada. Es muy difícil, pero ahora empieza a haber la tendencia a decir si los tratamientos fueran incluidos en el tratamiento global. Verás, entonces yo cada día veo más, no sé qué os pasa a vosotros, pero que hay mucho paciente que prefiere ponerse la pulsera mágica, hacerse la acupuntura o que le lean la carta astral antes que hacer el esfuerzo de ir al psicólogo y pensar un poco, ¿vale? O que le digas algunas verdades o que le hagas ver algunos comportamientos. Y entonces, claro, si por no hacer ningún esfuerzo vas a venir, ni tan siquiera por pagar, apague y vámonos, decimos aquí, ¿no? Es decir, ¿a qué vienes?
No sé, hay muchísimas cosas por hablar de cuál es el papel y de cómo hemos avanzado en todo este tiempo, pero todavía luchando y luchando por conseguir algunas cosas que no están tan equilibradas. Sí, bueno, no sé en el resto, ¿no? Lo que pasa en Uruguay, en España, pero por ejemplo, acá también tenemos el tema de qué pasa con las prepagas. O sea, la ley no te habla de terapias alternativas, entonces, ¿qué pasa con las prepagas? ¿Qué pasa con la obra social? Si tenemos que atender un paciente por obra social o por prepaga, con lo que te cobra o lo que te paga la obra social, que son 2,50 pesos. O sea, la verdad que te metiste en un tema. Muy difícil. Es muy Sí. complejo y es como, yo acuerdo con todo lo que dice Flavia, es muy complejo. Si en los convenios, porque en Argentina son convenios entre privados, o sea, es una obra social privada y un centro de fertilidad privado. Si en el convenio entre prepaga y centro de reproducción asistida se incluye la prestación de la entrevista psicológica, entonces me parece que ese es un movimiento político interesante, más allá de lo que cada profesional cobre, porque estamos incluidos dentro del tratamiento, en un convenio entre privados, porque entonces cobramos, porque entonces formamos parte de un centro de fertilidad. Entonces, o sea, que dentro de los centros de fertilidad, en los convenios que firman las obras sociales y prepagas con el centro de fertilidad, se incluya, aunque sea una entrevista, ni siquiera digo 40, aunque sea una, ese va a ser el primer movimiento para que creo que se vuelva a visibilizar nuestro trabajo, se cobre, se trabaje interdisciplinariamente, pero yo creo que hay que pujar desde ahí. Después está la intervención y el modo de trabajo particular de cada uno. Yo acuerdo que el consultorio mejor que esté afuera del centro de fertilidad que adentro, me di cuenta inmediatamente, hace 10 años que trabajo en el centro de fertilidad, duré 2 años y dije, yo de acá me voy, sigo trabajando con ustedes, pero no adentro. Creo que se empasta mucho, que el conflicto de intereses no permite pensar, que hay mucha vigilancia sobre el paciente, sobre el trabajo del psicólogo, los médicos se sienten vigilados también. Sí. Bueno, eso es un poco mi posición. Más que vigilados, como si les quitaras una parte de su paciente. La sensación Sí, cada cual con lo suyo, ¿no? Pero sí. Veo que hay preguntas muy, muy interesantes de mucha gente. Aparte de que veo que hay gente que ha publicado mucho y que conozco por papers, yo creo que una de las preguntas que voy a intentar manejar es esta de cómo vais trabajando en lo que implica pacientes transgénero. Y ya poseen casuística considerable o más bien casos aislados. En mi caso son casos aislados. Y más que pacientes tenemos donantes transgénero y los estamos manejando bien. Pero sí que nos llega mucha gente joven, yo hago privada también. Llegan sus padres con temas de transgénero. Y aquí en España se está empezando a ver un poquito la punta del iceberg. Lo cierto es que estuve en el workshop de hará 2 o 3 semanas de la ESRE, que fue telemático, sobre polyparenthood. Y hablaban de la posibilidad de que ahora veamos esta nueva reproducción asistida en pacientes transgénicos. Aparte de que el workshop no fue muy bueno, ya os lo digo, es mi opinión, no llegaron a ninguna conclusión ni a ninguna estrategia común de, bueno, cómo vamos a llevar esto. Y ¿qué más hay por aquí? Bien, no veo más cosas nuevas. Hola. Bueno, yo no sé levantar la mano, soy muy mala en esto, perdón. No, yo quería contar mi experiencia. En realidad, yo soy de Uruguay.
Yo propuse a una de las clínicas que hay acá un acompañamiento emocional. Acá no existe el acompañamiento emocional en los pacientes de reproducción asistida. Bueno, hubo muchas resistencias, más por parte de salud mental que de la clínica, lo cual no me llama la atención. Entonces, bueno, de todos modos, por supuesto que continúe con el camino del apoyo emocional a las pacientes, ¿no? Y el consultorio lo tenía siempre afuera, porque esto que ustedes decían, ¿no? Digo, desde mi experiencia, en mi lugar, dije, incluso como paciente, dije, no, yo prefiero hablar con la psicóloga afuera de la clínica, no al lado de la puerta del médico que me atiende, ¿no? Obviamente. Sin embargo, las pacientes me pidieron todo lo contrario. Que fueras a la clínica. Que fuera a la clínica. ¿Por qué? Porque muchas veces les pasa que van a ver al médico que está en la clínica y vienen del interior, se hacen 350 kilómetros, 400, 500 kilómetros, van a la clínica y por más que mi consultorio estaba a 6 cuadras de la clínica, o sea, no es que estaba a 8 kilómetros, está a 6 cuadras de la clínica, muchas veces pasaba que con la medicación, con la heladerita, tenían que ir a la farmacia, volver. Entonces me dijeron, che, Belén, bueno, estás en la clínica. Y tuve que ir a la clínica. Hoy por hoy atiendo a la mayoría de los pacientes en la clínica y no en el consultorio, y atiendo mucho más pacientes que antes. Porque antes no podían ir, no tenían tiempo, porque tenían que sacarse sangre, esperar al médico, esperar el resultado, ir a la ecografía, hacían todo en el centro. Entonces, Ahora, perdón que te interrumpa, Belén, pero más allá de que te aumentó la cantidad de trabajo y fue la demanda de los pacientes, ¿vos trabajás mejor así o trabajabas mejor antes? sí, trabajo igual, no me cambió en nada. Bueno, A mí no me cambió en nada. ahí está cada uno, ¿entendés? Ahí está, me parece que la forma de trabajar de cada uno, cómo arma cada uno su dispositivo. Bueno, si a vos no te cambió, No me cambió nada. Sí noto que las pacientes están mucho más abiertas a ir al psicólogo que antes. Lo sienten parte de integral de eso, decir, bueno, voy al médico, me saco sangre y voy al psicólogo. Ya, aquí digamos que empieza a verse como algo más normal, pero de hecho muchas veces el médico es el que es más reticente a decir psicólogo, les dice apoyo emocional para no decir la palabra psicología. ¿Okay? Y también es cierto que yo he hablado de percepciones mías. Desde dentro del centro tú sabes mucho más de la paciente que desde fuera, está claro. Sabes muchísimo más. Hasta qué donante le va a tocar muchas veces. sabés Pero, más de la paciente de los aspectos médicos. sí, claro. Ah, pero no sé si sabes más de la paciente. No, de los aspectos médicos. Bueno. Perdona. No, yo sé más de la Yo paciente, considero, porque a mí antes me pasaba de que yo no sabía si una paciente iba a ese médico el lunes, el jueves, y yo hoy lo sé. Yo hoy lo sé. yo considero que, buenas tardes a todos, que ambas funciones son necesarias. Creo que ambas funciones son necesarias y complementarias. En muchas ocasiones a mí me ha sucedido de estar en ambos lugares, adentro y afuera, y sé de muchos colegas aquí que han estado en la misma situación. También depende si el estar adentro es porque uno está contratado por la clínica o es un profesional independiente que abona un alquiler, supongamos, ¿no? Eso también condiciona algunas cuestiones. Pero me ha sucedido de charlar con colegas que estaban dentro para tratar temas puntuales, ¿no? O conocer, digamos, no toda paciente es para persona que está dentro de la clínica y viceversa, ¿no? Entonces, en conclusión mía, me parece que ambas funciones son necesarias y posibles, y que cuanto más espacio tengamos, mejor. O sea, que haya alguien dentro del centro para abordar temas de urgencia, alguno decía por allí, y que por ahí lo que se trabaja por fuera tenga más que ver con otros procesos que son de más larga data o que requieren de otro tipo de tratamiento, ¿no? Permitirme que ahora, hablando tú, he pensado, tienes toda la razón. Cuando yo pienso en el futuro, si yo pudiera tener más gente conmigo dentro del centro, yo pondría gente en quirófano, prepunción, yo pondría gente en muchos sitios que ahora faltan, ¿no? Es decir, poder hacer en la transferencia algunas cosas más buenas de tipo meditación, es decir, yo ampliaría mucho los servicios e incluso hemos hablado en algunas ocasiones de hacer una app mejor hecha que las que existen en Estados Unidos, que vosotras conocéis mejor que nosotros,
Es decir, hay mucho trabajo por hacer dentro de los centros, realmente. Y hay momentos de urgencia, los no transfers, las betas negativas, etcétera, etcétera. Pero es que no todo el mundo lo tiene claro. No, eso es lo que vos llamás apoyo emocional, el trabajo adentro de la clínica, ¿cómo lo podríamos definir? Porque no es igual el trabajo adentro, y estoy de acuerdo en que es Por necesario, descontado. pero que el trabajo por fuera. El Claro, trabajo adentro lo podrías llamar vos apoyo emocional, como decía Belén. le podrías llamar como quieras, hasta le podrías llamar counseling. Depende de quién lo diga. Pero yo digo, hay que distinguir mucho de lo que es. Entonces no es necesario que sea psicólogo o psicóloga, Diana. Yo creo que sí, yo creo que sí. Aquí sí, porque aquí no existen los counselors, ¿de acuerdo? Aquí existe el psicólogo. Entonces, puedes distinguir si quieres, lo que sería apoyo de lo que es intervención, naturalmente. Eso es. Yo, perdona, creo que es diferente, ¿no? Creo que, o sea, por una parte, si hacemos un trabajo terapéutico, un trabajo más de intervención, eso depende mucho de la intención que tenga la paciente de buscar esa ayuda, ¿vale? Y esa ayuda quizá se pueda dar tanto desde dentro como desde fuera. Y quizá yo siempre he trabajado dentro de la clínica, siempre he trabajado dentro del equipo de IBI, pero entiendo lo que dice Laura, de que quizá desde fuera sea más sencillo, o sea, y más libre, te sientas más libre de trabajarla desde ahí, ¿vale? Pero creo, aquí por lo menos en España, en IBI, como nos tenemos organizados, creo que, como decía Pamela, ¿no? Hay diferentes momentos que son importantísimos, que dentro de una clínica de reproducción haya un psicólogo, porque cuando la paciente tiene un aborto, pues nosotros llamamos para ver cómo se encuentra y ese momento tiene que estar el psicólogo. Después puede o no coger cita y nosotros le animamos a que coja cita, pero creo que dentro de la medicina reproductiva un psicólogo que acompañe en esos determinados momentos, cuando no hay una transferencia, cuando tiene una biopsia de embriones y no está normal, ¿no? Cuando ha habido una pérdida de embarazo más avanzado y la paciente no va a un psicólogo de fuera, contactar desde dentro, ¿no? A lo mejor en Argentina o en Uruguay, no sé, la gente tiene más facilidad para ir al psicólogo de fuera, ¿no? Pero para mi entender creo que es muy importante que haya una figura dentro. Y lo que dice Diana, yo hoy he tenido un par de citas en días de espera de pacientes, una cita el otro día, y hoy decía, digo, es que esto si lo pudiéramos hacer con todas las pacientes en los días de espera, sería estupendo. La paciente ha terminado agradecidísima y encantada, otras pues verdad, tal, hemos trabajado un montón de cosas. Muchos no lo saben el beneficio que eso tiene para ellas. Pero si desde la clínica se le pudiera ofertar a todas por sistema, igual que le llama la bióloga, tener su cita o ofrecerle la cita con el psicólogo en los días de espera, sería una calidad del servicio mucho mayor y una asistencia mucho más integral, ¿no? Entonces yo creo que son diferentes las funciones, pueden ser distintas. Eso no quita que dentro también hagamos intervención, ¿vale? Porque también tenemos todas pacientes con los que hacemos intervención, pero hay determinados momentos que es importantísimo que el psicólogo esté dentro. Yo lo veo así, sí. A mí hola, hola a todos. Yo hace muchos años que trabajo en una clínica, pero la atención de los pacientes la hago en mi consultorio. Ahora, esto implica que yo visite la clínica cotidianamente, puedo hablar con los médicos de cada uno de los pacientes, y creo que hay un montón de personal que trabaja, profesionales que también trabajan en la clínica, que son de mucha contención. Se las tiene un poco olvidadas las enfermeras, que no, acá por lo menos no tienen una psicóloga en el quirófano cuando extraen óvulos, pero sí tienen una enfermera que es la que termina sosteniendo momentáneamente cuando un paciente está pasando un mal momento o un buen momento, porque si están contentas se lo dicen a ella. Entonces, me parece que yo prefiero estar fuera de la institución, aunque siento que pertenezco a esa institución. No me siento obligada. Puedo decirle a un médico que este tratamiento no se puede hacer ahora.
y soy escuchada o discutimos o se puede postergar, o sea que se escucha la opinión del profesional. Y en el consultorio privado uno puede trabajar a veces aspectos que en una de esas, por la rapidez o los turnos, la gente lo usa distinto. Pero bueno, porque llevan un tiempo. Van a consultar para tener un bebé, no van a consultar para hablar con la psicóloga. O sea, nosotros tenemos que hacer el pasaje de paciente de reproducción a paciente que analiza o que puede pensar sobre su subjetividad y no solo en tener un bebé. Realmente, yo estoy leyendo a Laura Wang y dice la realidad, hay que diferenciar entre las diferentes posiciones que tenemos. El problema está básicamente en que en un servicio de medicina de la reproducción pueden haber 20 biólogos, 30 enfermeras, 8 médicos y un psicólogo, ¿vale? Entonces no llegamos a todo. Intentamos, y yo hablaba al principio de la formación a nuestras enfermeras, a nuestros médicos, no llegamos a todo y al final no puedes elegir siempre qué es lo que prefieres hacer, porque muchas veces es el propio o la dinámica del centro el que te obliga a unas cosas u otras. Pero bueno, ahí lo dejo, yo creo que es importante, es decir, yo no renuncio a hacer intervención, pero sé que muchas veces lo que estoy haciendo, como ha dicho Mar, cuando hacemos una llamada post-aborto, solo estoy haciendo un poco de apoyo. Sí puedo y me dejan, porque muchas veces es, mire, no quiero saber nada, ¿de acuerdo? Pero realmente hay muchísimo más trabajo a cubrir y yo pienso que solo programas como los de Domar, que por eso se han montado en el dólar, han funcionado a bastantes niveles. Tampoco lo cubren todo, pero han funcionado. Quisiera agregar una cosa respecto al pago. Yo creo que a los psicólogos nos deben pagar. A mí me pagan los pacientes, lo único que me paga la clínica son las donantes. En otro momento, sí la clínica ofrecía una entrevista que me la pagaba la clínica y para el paciente estaba en el costo. Pero lo que quería decir es, muchas veces los pacientes nos cuentan que fueron a hacer biodecodificación, una con las piedras, que no me acuerdo el nombre. Sí. Yo atendí el otro día un caso muy complejo que hizo biodecodificación y vi constelaciones, y la persona que dirige eso, a la cual le pagan una consulta muchísimo más alta que la que me paga a mí, le aconsejó que no hiciera más tratamiento y que siguiendo con ella, en 2 meses iba a volver a ovular, ¿no? Una cosa para denunciar, porque además no se puede quedar embarazada naturalmente porque no tiene trompas. Y hemos tenido que trabajar con la ginecóloga y los pacientes para que entendiera que se estaba metiendo en un camino complejo. Y eso se paga sin discutir. Aquí existe una nueva corriente, no sé si la conocéis, que es la psiconeuroinmunología. Les dan zumos, mayoritariamente, les aseguran que cambiarán todas sus hormonas. Ahora estoy exagerando un poquito, pero bueno, les dan unas fantasías y yo les he visto de tener tratamientos o incluso dejar a una mujer anoréxica perdida. Porque usted tiene que perder peso y la señora ha dejado de comer gluten, lácteos, etcétera, 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 y además está aterrorizada de engordar. Por lo tanto, eso es denunciable también. Es decir, un poquito estamos viviendo cosas muy parecidas, lo sé. Yo estuve con María Villamil mucho tiempo, ella viniendo aquí, y yo fui una vez a vuestra tierra, que es divina, y
y vi un poquito lo que hacíais, pero también es verdad que la figura del psicólogo está más definida o más aceptada que en nuestro país. En relación a esto quisiera decir algo. Estos temas que ustedes plantean son extremos, ¿no? Son situaciones en donde claramente hay una cuestión que no estuvo bien hecha, ¿no? Pero pienso que también las pacientes en sus recorridos de vida, a veces de 10, 12 años de búsqueda de embarazo, buscan respuestas. Desesperadamente buscan respuestas. Y personalmente creo que no todas las terapias complementarias, ¿no? Aquellas que tengan un fundamento, una base científica, que las hay muchas, vienen un poco a apoyar, ¿no? O a acompañar estos procesos que no solamente se definen ni por la medicina reproductiva ni por la psicología, ¿no? Entonces, en los casos en donde es alevoso y es evidente, por supuesto que sí, pero en lo personal me sucede en la clínica que en muchas ocasiones, o lo mismo la fe, son espacios de apoyo, son espacios en donde las personas se encuentran, y a veces se encuentran, esto que decíamos al principio de los duelos, un sentido de por qué están paradas aquí con esta infertilidad o con esta búsqueda del bebé que nos llega. Entonces, no sé, personalmente me sucede que en algunas ocasiones esto resulta en beneficio porque yo todo lo que las pacientes traen lo tomo, lo que sea que crean, ¿no? Porque es su creencia y uno no puede en ese sentido juzgar lo que esa persona en ese momento le está haciendo beneficioso, la ayuda, ya sea por su gestión, ya sea por el motivo que sea. Entonces uno lo toma después, será la misma paciente la que termine quizás dándose cuenta que eso no era, y obviamente que en los casos en donde hay un diagnóstico dado, a mí me ha sucedido también de leer cuestiones que uno dice, esto es para denunciar, es para bloquear, y muchas veces quedamos atados de pies y manos porque no podemos, pero bueno, sí salvar un poquito, que en algunas ocasiones es algo muy favorable y que entre ellas lo comparten y les sirve. Tienes toda la razón para mí, toda la razón, has dicho una gran verdad, es decir, no somos nadie para juzgar, hay que trabajar todo lo que traen, es cierto, pero yo últimamente estoy muy en esa creencia de la gente cuanto menos se ha de esforzar, más le gusta, y cuanto menos, no generalizo, intento no generalizar, pero a veces dices, caray, es que si puede ser telemático, si puede ser sin cobro, si puede ser el rato que a mí me va bien, y si además me da una pastillita o me da... a ver, uno se ha de trabajar las cosas, si no, no vamos a ningún sitio. Sí, y lo que dice Ana Mazzoni es cierto, pagan mucho porque se les ha prometido muchas veces soluciones mágicas, y la solución mágica es la que esperan, y la que se vende muy bien, es real. Me da un poquito de rabia que cuando os veo las caras no sale el nombre. Ah, sí, Pamela Rossi. Muy bien, gracias, Pamela. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Hay un mensaje nuevo. Exacto, la inmediatez del capitalismo, exactamente. Perdón, Flavia, ¿puedo hacer una pregunta a Diana? Sí, claro, yo estoy acá en silencio Que esperando. no tengo la manito, perdón. Hola, Diana. Gracias Hola, por la guapa. presentación. Muchas gracias. No te Hola a había todas, chicas. visto. Hola. Una argentina española. Sí, se extraña, se extraña. Bueno, yo creo que la verdad que estoy como muy de acuerdo en varias cosas que han ido comentando. Me parece que está bueno poder pensar entre todas, creo que es un laburo de todas nosotras que estamos involucradas con la fertilidad, más allá de las miradas que tengamos respecto de los pacientes en la clínica, la mirada clínica, ¿no? Pero creo que los encuadres está bueno, creo que no está quizás tan, de alguna manera tan especificado, creo que hay que construirlos, porque también demandan para nosotros de una posición
¿sí? Siempre que sea ética y que podamos pensar en los pacientes, que podamos pensar en lo que ellos también nos demandan, y quizás desde el posicionamiento dentro de una clínica, que también yo estuve un tiempo más involucrada con una clínica y ahora estoy más afuera, sin embargo, como mucho en contacto, entiendo que son lugares distintos, ¿no? Y que también hacen muy bien a los pacientes desde ambas partes, y también lo que los pacientes creo que van demandando, ¿no? No todos vienen en el mismo lugar, en el mismo recorrido. Los pacientes que creo que llevan muchos años en la búsqueda también demandan de nuestra escucha otros lugares para ayudarlos a pensar, inclusive a mí me ha pasado con los procesos más largos de poder pensar, bueno, a ver, quizás qué pasa con la vida sin hijos, ¿no? Que también es otro lugar para acompañar. Y bueno, me parece que desde ahí hay como mucho para seguir pensando entre todas, ¿no? Como los encuadres, ¿no? Los encuadres grupales, los encuadres dentro de las clínicas, también en el consultorio cada una y demás, que son distintos, la verdad. Creo que en eso es cierto lo que planteaban varias, estoy como muy de acuerdo. Y por otro lado, no sé si me voy, pero te quería preguntar, Diana, pensando bueno, en varios años que han pasado ya, no sé, bueno, y María del Mar también, cómo es la experiencia de los pacientes españoles con respecto a los orígenes, ¿qué sienten ellos? ¿No? Está bien, que tal vez no podemos pensar en, en los hijos, porque bueno, por ahí no está abierta la posibilidad de la ley y demás, pero sí qué van pensando ellos como padres, ¿no? Como del futuro, de lo que creen, no sé, me intrigaba pensar qué movimiento hay sobre eso. Mi experiencia sigue siendo no muy buena. Yo tengo la impresión de que mucha gente acude a donación sin pensárselo mucho, excepto la paciente muy obsesiva, excepto algunos casos muy puntuales. De hecho, sigo diciendo hoy en día que me sorprende que a veces con una visita de tengo algunas dudas ya se ha resuelto. ¿Vale? Y ya estamos decididos, salimos de aquí decididísimos. Me sorprende, prefiero al paciente que puedo ver varias veces, que están verdes, que tienen que pensarlo, que tienen que hacer su duelo, que tienen que hacer una labor muy importante, y es, no me voy a comprar un coche, voy a hacer algo muy importante que de entrada me produce temor y me resulta difícil de tomar esa decisión. Pero es que son los menos, la realidad es, en mi caso, son pocos. A veces dices, ¿qué ha pasado con esta pareja que a los 2 días de haber estado hablando con tantísimas dudas ya han presentado todos los papeles para ir a la donación? Y son la mayoría, no son los menos. Y una vez acabado el proceso, sí que es verdad que tenemos muchos problemas, sobre todo de mujeres de edad avanzada, y lo denuncio, porque me da mucha rabia ver mujeres que no he visto en todo el proceso y que vienen ya una vez embarazadas con 48 años y dicen que no lo quieren, o que ahora están aterrorizadas, o que este embarazo les está produciendo el peor momento de su vida, ¿no? Esto es denunciable, esto es para coger a la persona que les ha dejado embarazadas y, bueno, no lo voy a decir porque aún me denunciarán, pero sí, no está bien, no está bien. Si tienes una mujer de edad avanzada, tienes que advertirle de los muchos peligros que le supone, y sobre todo en una mujer sola, ¿vale? En fin, Sol, yo tengo unas ganas de tomar una milanesa contigo que ni te lo imaginas. Ya lo vamos a hacer. Espero que les falle. No, aquí no las hacen tan buenas, te lo digo en serio. Creo, ¿sabés qué, Diana? Creo un poco en esto que decís, es cierto, y yo creo que mis colegas acá también deben tener casos en los que les ha pasado, ¿no? Creo que en Argentina, no sé, las chicas me dirán también qué sienten de esto, qué piensan, pero creo que acá con el tema de que a veces tardan
digamos, autorizar desde las prepagas los tratamientos, hay muchas veces un poco de tiempo para hacerse esas preguntas, ¿no? Habrá quienes puedan acceder desde su subjetividad y otras personas que no, pero creo que ahí hay algo que tenemos, que a veces es sufriente, pero que a veces da lugar a hacer movimientos subjetivos interesantes, ¿no? Porque es cierto, ¿no? O sea, la posibilidad de un tercero que es un hijo implica un conflicto. La primera instancia tiene que ver con la fertilidad, ¿no? Creo que ahí es importante lo que uno pueda ayudar a pensar. Totalmente. Pero sí, quizás en España tal vez la rapidez, me da la sensación, no sé si sigue siendo así, pero quizás la rapidez no permite hacer como una pausa. Sí, sí, ves cosas raras además, porque dices, a ver, una mujer que llega, sí, tras varios tratamientos, pero llega sola a un momento en su vida que con 47 años decide transferirse su último embrión. No ha visto nunca a un psicólogo ni a ningún profesional de la salud mental. Justo en el momento en que su padre se está muriendo, se embaraza por fin, y entonces ¿qué? No somos salvadoras del mundo, es decir, tú no puedes hacer casi nada en aquel momento, porque resulta que esta señora acude ya de 5 meses diciendo, me equivoqué, quiero perderlo. Y como no puedo perderlo porque la ley no me lo permite, voy a donarlo en adopción. ¡Buah! ¡Buah! Te quedas que dices, ¿con qué pinzas podemos hacer nada? Es muy duro, es muy duro. Y me temo que a mí no me pasa tantas cosas como nos pasan a todas en general. Y muchas cosas no están bien legalizadas, vamos muy atrasados con las leyes, pero muchas otras, el mundo de la reproducción asistida se ha permitido permitirlas. Hola, buenas tardes. Gracias, Hola. Diana. Yo quería hacer una consulta respecto a esto del pago de la consulta, teniendo en cuenta que en Argentina hay una normativa vigente en la cual el acceso a la reproducción asistida es un derecho. ¿Cómo podríamos pensar el tema del pago en esta situación? Entendiendo que en España no es de la misma manera. ¿A qué te referís con el tema del pago? ¿El pago de los honorarios del profesional psicólogo? Y Sí, es lo que esto que... hablábamos al principio, o sea, en realidad, ¿quién nos paga? Creo que es la primera pregunta. Y después también, qué sé yo, si vos vas por obra social, si trabajás para obras sociales o para prepagas, te pagan 2 centavos con 20, algunos te pagan 2 pesos, no está estandarizado el tema del pago. Sé que los colegios de psicólogos plantean como un mínimo ético de consulta, pero más de eso no hay. O sea, que es muy arbitrario el tema acá. Por eso decía al principio que desde Vos Zapra lo que estamos querés... detrás de eso. Es un mínimo ético muy bajo, pero por más Exacto. que sea un derecho, la verdad que nadie te regala nada. Yo quiero que me paguen bien a mí, pero fundamentalmente quiero que les paguen a las donantes y les paguen a las gestoras, a las gestantes, a la mujer gestante, porque los abogados en este momento cobran $10.000 para hacer un papel en tribunales sobre el tema de autorizar en la inscripción del niño nacido por gestación. Entonces, ¿por qué la gestante tiene que ser solidaria y hacer, llevar adelante un embarazo 9 meses sin recibir un cuidado, no sé cuánto? Claro, O perdóname, las María. donantes, porque todo trabajo se paga. Los tratamientos son muy costosos, aunque la obra social los cubra. Igual me parece, Tere, que es como que se están mezclando los términos. Yo lo que no entendía de su pregunta es, cuando vos decís que la reproducción asistida es un derecho, estás hablando del paciente, cuando hablas del pago estás hablando del profesional. No entiendo a qué te referís. ¿Qué querés decir cuando decís que la reproducción asistida es un derecho? Claro, mi pregunta va más por el lado de qué es lo que tiene que pagar el paciente o la persona que está buscando un embarazo, más allá de si trabajamos para una clínica o no, porque también me pongo a pensar, yo no trabajo en el área, estoy interesada, así que agradezco el espacio que sea libre, en el pago por parte del paciente,
Porque también me pongo a pensar que hay personas que teniendo la posibilidad económica dicen, bueno, como yo puedo, voy y lo tengo, y eso cómo se podría llegar a trabajar en el tratamiento para acceder a la fertilización. No sé si me explico. Más o menos. Creo entenderte intuitivamente. Lo que pasa es que, primero, a ver, nosotros somos profesionales de la salud. Entonces, ¿por qué no cobraríamos por nuestro trabajo? ¿No? O sea, si un paciente le duele el estómago y va a una clínica, paga la consulta. ¿Por qué no pagaría la consulta psicológica? No entiendo, que creo que Aparte, no va de la mano de esto. no veo el conflicto. Lo que dice Teresa, ¿no? O sea, el que sea un derecho no significa que no podamos cobrar sobre eso. El derecho es a la maternidad, el derecho es a la asistencia, de reproducción asistida. Eso no implica que el derecho no implique obligaciones también, y que implique el pago del arancel del psicólogo, así como le paga al médico, así como le paga a la genetista si tiene que ir, al psicólogo también le va a pagar. O sea, es como... El derecho no significa tenés derecho, entonces todo es gratis. El derecho tiene que ver con otra cosa, con el acceso a, y que sea universal. Exacto. Que tengamos El derecho, acceso, no significa que sea todo El derecho no tiene que ver con lo económico especialmente. Y como decía antes Flavia, hay que ver qué acuerdos hace cada clínica con cada mutual. Hay mutuales que te cubren el tratamiento pero no la transferencia. ¿Te imaginas? Que paciente que dice, ¿cómo me voy a hacer un tratamiento para no transferir? Y tiene que salir a buscar plata para pagar la transferencia. O sea, hay ciertas cosas que no son claras y que nosotros no podemos resolver. Hay una tendencia, no sé si en otro lado, pero en la Argentina es que la salud y la educación tiene que ser gratis. Y no es así, es un trabajo. Después podemos discutir todos los Por eso, problemas. esa es la confusión. Tener derecho y tener acceso por derecho a la salud no es lo mismo que gratis, que sea gratis. Claro. Puedes tener acceso y otra cosa es que sea gratis. No tiene nada que ver, pero bueno, me parece que son confusiones de conceptos que van más allá de este webinar. No. Lo mismo los pacientes, que tengan acceso, que haya una ley de acceso a las técnicas de reproducción asistida, no es que les da derecho a tener un hijo. No tiene nada que ver, digo, pues es una frase que se lee mucho. Ellos tienen acceso a un tratamiento médico, tener un hijo es otra cosa. Pero bueno, me parece que excede lo que estamos charlando. Sí. Claro, también tiene que ver Mailén, ¿no? A ver, vos decías esto de que si tenés plata podés pagar un tratamiento. Bueno, si no tenés plata y tenés una obra social, también te podés pagar un tratamiento, te lo paga la obra social. Por eso es un derecho, ¿sí? Porque tenés la posibilidad de acceder a un tratamiento de fertilidad con una obra social o con una prepaga, que después es cuestionable los servicios que la obra social o la prepaga den, es otra historia, ¿no? Que es un poco lo que te decía Teresa recién. Pero el derecho pasa por ese lado, o sea, yo como profesional de la salud trabajo, es mi trabajo, es mi derecho cobrar mi salario, si lo vamos a poner en términos de derecho, ¿no? ¿Se entiende? Sí, yo no ponía en criterio si el profesional debería cobrar, sino quién paga eso. Bueno, esa es la gran pregunta y justamente nosotros desde SAPRA es una de las cuestiones que tenemos pendiente y que estamos tratando de indagar, ¿no? Porque primero, no tenemos ya te digo, o sea, ay por Dios, como yo no, los colegios de psicólogos tienen un mínimo ético. ¿Y qué hacemos con eso? No nos alcanza absolutamente para nada. Las obras sociales nos pagan menos de 1 litro de leche, un tratamiento de fertilidad, con todo lo que eso implica. Si nosotros trabajamos en un centro, ¿quién nos paga? ¿Nos paga el centro? ¿Facturamos? ¿No? Si nos paga el centro, nos va a pagar un sueldo, me parece fantástico, pero ¿cuánta cantidad de personas tenemos que tratar en el mes para que sea equilibrado con una consulta privada? Digo, son todas cuestiones de regulación de la práctica que hay que empezar a trabajar. Exacto. Y para eso necesitamos consenso y estar nosotros los psicólogos más o menos de acuerdo, ¿no? Para empezar a trabajar. De la mano con los colegios, con ABA, bueno, un montón de cosas. Eso es importantísimo, sí.
Por ejemplo, acá en Uruguay, a través del Fondo Nacional de Recursos, que es quien subsidia los tratamientos de reproducción asistida, todas las pacientes tienen acceso a una consulta de atención psicológica, lo cual no se informa y no se da. A las únicas que se dan es a la que van por donación de gametos, porque como es obligatorio un informe, entonces sí o sí tienen que pasar por nosotras. Una consulta para hacer el informe de donación de gametos. Por supuesto que para el médico que yo trabajo, ¿no? Lo que le dije yo, en una consulta no te hago ningún informe. Porque Lógico. no conozco a la paciente, porque no tengo tiempo de informar sobre todo lo que tengo que informar y tampoco corresponde que lo haga. Por lo tanto, lo que yo hago con ese médico es varias consultas. El Fondo Nacional de Recursos paga la primera consulta, el resto los paga el médico. Porque Sí. es como decía Teresa, somos escuchados. Así el médico, yo le digo, mira, esta paciente me parece que todavía no está para una donación, ¿no? O necesita algún tiempo de proceso de duelo. Y él respeta o sea, escucha lo que yo le digo, ¿no? Y lo trabajamos juntos con esa paciente. Entonces, eso también es fundamental, que vamos a informar a las pacientes sobre sus derechos también es importante, porque ¿por qué no todas las pacientes tienen esa consulta? ¿Es cierto que necesitan un informe psicológico, el receptor? Bueno, ese es otro gran tema acá en Argentina, ¿no? Porque las obras sociales o las prepagas, sobre todo en el interior, suelen pedir acto psicológico. Me pregunto para qué. Entonces, eso Yo Diana, también me tocaste pregunto para qué. puntos así como muy complejos de la práctica. Ahí sí, bueno, lo que decía la compañera, ¿no? La maternidad es un derecho. A mí nadie me preguntó si nadie me hizo un informe. Exactamente. Y como es por donación de gametos, sí necesitamos un informe. Exacto. Yo lo que hago, lo que les digo a las pacientes, como un poco como excusa, porque si no es como muy, muy jodido para ellas, es que en realidad es una instancia de información y de asesoramiento, ¿no? Por lo menos yo lo tomo de esa manera. Es una instancia de información y de asesoramiento. 1, 2, 3, 4 o las que necesites, ¿no? Pero son instancias de asesoramiento. Después, incluso esos informes yo se los paso a ellas, porque son informes que hablan de ellas, por lo tanto, que antes no se hacía. Cuando nadie le daba los informes, se pasaba al fondo y nadie le daba los informes. Entonces, es muy complejo eso. ¿Con las donantes también tenéis que hacer una entrevista y un informe o sin informe? No, todo. Con los donantes, bueno, es un tema, pero por ahí sí, un informe. Pasa que una cosa es hacer un informe psicológico y otra cosa es determinar un acto psicológico como algunas obras igual sociales. Que nosotros. ¿No? Y que las obras sociales piden y que muchos colegas acceden a eso por ahí por desconocimiento o por creer que es lo que corresponde. Digo, ¿no? Son todas cosas que acá, por lo menos en Argentina, estamos desde SAPRA metiendo ahí la cuchara para empezar a regular, porque la práctica nuestra implica todo esto, ¿no? Y también tenemos obligaciones y derechos. No sé, yo cuando tengo que hacer, cuando me pide un paciente un informe para la obra social, se los doy a ellos, pero hago 4 renglones donde pongo los datos y que dadas las entrevistas considero que está en condiciones de hacer el tratamiento. Porque yo no sé quién lo va a leer en la obra social. Y de donantes y de receptoras, yo hago informes de evolución que quedan archivados para mí y para la clínica. Como para trabajar, eso también da posibilidad de conversar con los médicos cuando yo pido que se postergue un poco el tratamiento o que no se haga. Como para discutir la situación. No sé qué pensáis vosotras, no sé si lo que yo os he explicado servirá de algo, pero Flavia, yo te propongo que, dada la experiencia, no sé, esta es la última vez que nos reunamos, intercambiemos conocimientos, vuestros, nuestros, porque está siendo tremendamente interesante. Sí, totalmente, sí. Me parece fantástico. Sí, porque aparte son temas que, bueno, si los trajiste creo que también tiene que ver con lo que está pasando allá, ¿no? En España. No me metí con el tema de la gestación por sustitución. Mirá que los que me conocen deben estar preguntando cómo es que no dije nada.
pero... Mejor, Flavia, mejor, para otro día. Pero es No todo un tema, terminamos ¿no? más, sino, Ya te Flavia. desquitaste igual hoy. Hay una Es todo un pregunta tema. aquí, hay una pregunta de Ana Mazzoni que pregunta que dice que no puede abrir el audio, ¿qué test usamos para las donantes? Hay dos cosas, una es, hacemos una entrevista semiestructurada que si queréis os la haremos llegar, y por otro lado, si fuera necesario, podríamos pasar cualquier test. Yo la verdad es que no estoy utilizando test porque me parece que si tengo dudas voy a importunar a la donante, vamos a gastar mucho tiempo y al final le voy a acabar diciendo que no. Es decir, si hay una duda, ¿para qué investigar más? Pero os lo podemos pasar este material, yo estaré encantada. Mira, y hay gente que empieza a decir que esto ha sido bueno y que valdría la pena que hagamos más intercambios. Yo ofreceros en nombre de mis colegas que son muy buenas, el que podamos reunirnos de vez en cuando y hablar y contarnos cosas y qué dificultades tenéis vosotras los que tenemos nosotros. Sí, me parece bárbaro. Sí, además deciros que últimamente estamos haciendo algo muy bonito que son talleres telemáticos en los que en grupos de 2 estamos invitando a las personas infértiles a escuchar diferentes temas, desde el viaje de la maternidad, algo de mindfulness, algo de receptores, algo de autoestima, etcétera, etcétera. Y están funcionando muy, muy, muy bien. Nos lo pasamos muy bien. Sí. Diana, son 2:30 acá. Yo puedo seguir, pero muchas colegas ya empiezan en horario de atención. Y lo entiendo, y lo entiendo. Además tendréis que comer, digo yo, ¿no? En algún momento. Nosotras ya dentro de poco cenar. Ha sido una gran experiencia. Os doy de verdad muchísimos besos y muchísimas gracias. Y espero que nos veamos pronto, porque además me he encontrado mucha cara conocida, mucha gente que admiro y estoy encantada. Sí, sí, totalmente. Sí, pero sí, vamos a seguir intercambiando Abrazo esto fuerte para todas. para ir regulando. Gracias. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias a vosotros. Hasta Chau, pronto. Sol, me debes una llamada. Hasta pronto a todos. Chau, chau.